Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial como cada semana a todos ustedes, hermanos, hermanas, en este tiempo de reflexión sobre la palabra cada semana, que nos prepara también para participar en la Eucaristía de cada domingo, que nos ayuda a entender mejor la palabra con un poco de oración contemplativa, de lección divina, como dicen ahora, de lectura meditada y contemplativa de la palabra. Estamos ahora en estos domingos siguiendo aún el Evangelio de San Mateo, que como hemos dicho algunas veces, presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo legislador en el pueblo de Dios, y por lo tanto también le atribuye o arregla todas las enseñanzas de Jesús en 5 discursos, como fueron los que hizo Moisés según la tradición antigua. Y hay un discurso, que es en el que estamos ahora, titulado Discurso Parabólico. ¿Por qué? Porque pues Jesús durante su vida dijo muchas parábolas. Y muchas de esas enseñanzas son muy originales de él. Son textos, son modos de enseñar que reflejan muy bien su personalidad, su talante pedagógico, podemos decir. Jesús enseñaba con parábolas. Eso es algo que está muy claro en los evangelios. Por supuesto que no hizo un solo discurso con todas las parábolas que se le vinieron a la mente. No, Jesús iba enseñando a lo largo de sus caminatas y de sus encuentros con la gente con parábolas. Sin embargo, pues aquellas parábolas se mantuvieron en la tradición oral de la comunidad, fueron transmitiéndolas unos a otros. Y unos cuantos años después, en el caso de San Mateo, tal vez unos 40 o 50 años después, fueron escritas y San Mateo las colocó todas juntas en un mismo discurso, el discurso de las parábolas. Y por eso es que nos encontramos con parábolas que tal vez tienen enfoques diferentes, parábolas diferentes que no necesariamente casan una con otra, así como en el texto largo del Evangelio que se lee en este domingo, en el cual pues predomina la parábola del trigo y la cizaña, pero están también la del grano de mostaza, está también la parábola de la levadura, otras pequeñas parábolas que pues no necesariamente tienen que ver con la primera o no necesariamente tienen la misma enseñanza las tres, y por eso es más conveniente centrarse en una y sacarle el jugo a esas parábolas, porque precisamente eso es lo que quiere una parábola. Incluso podemos ver, como les diré, que dentro del texto largo de San Mateo se incluye una explicación de la parábola. Y hay algunos estudiosos de la Sagrada Escritura que dicen que esa explicación de la parábola pues no procede exactamente, literalmente hablando, del mismo Jesús, sino que fue una explicación que se hizo en la comunidad cristiana para ayudar a la gente a entenderla mejor,
para aplicar la parábola a circunstancias concretas que la comunidad vivía en aquel momento. Por eso les he dicho que primero las parábolas fueron tradición oral, se fueron transmitiendo oralmente de una generación a otra de cristianos durante 40, 30, 50 años, y después pues fueron puestas por escrito. Y en el ponerlas por escrito también se les agregaron a las parábolas algunos elementos. Era la manera de escribir, era la manera de recopilar información hace 21 siglos. Hoy es muy diferente. Hoy se graban las cosas con un celular, con un micrófono, con un equipo. Y todo eso ya está ahí tal como se dijo exactamente en el primer momento y donde sucedió, cosa que no sucedía hace 21 siglos. Había una tradición oral y había también después una transmisión de esos datos cuando se ponían por escrito, en donde se agregaban otras cosas, en donde se modificaba un poco la noticia o la enseñanza original. Sin embargo, cuando vemos las parábolas estamos ante enseñanzas propias del mismo Señor Jesús. Recordemos que Jesús se acercaba a la gente sencilla, a la gente del campo. Eran sus primeros destinatarios y por lo tanto Él usaba los ejemplos que aquella gente entendía bien. Y así como hace 8 días se hablaba también de la siembra, de las semillas, del crecimiento, del proceso de cuidado de la tierra, etc. Hoy también se habla de una mala hierba, podríamos decir, que crece juntamente con el trigo. Y todo eso lo entendía bien la gente, porque todos eran campesinos en la zona de Galilea, o eran gente que tenía rebaños, era gente que trabajaba en el campo, o que eran también obreros, como el mismo Jesús había sido con su padre José en la carpintería y en la construcción. De manera que Él sabe dirigirse a la gente sencilla con palabras y con ejemplos. No hacía una reflexión legalista como hacían las autoridades judías en ese tiempo. No hacía una reflexión filosófica como hacían los filósofos en Grecia en aquellos tiempos también. No hacía unas grandes exposiciones con una serie de términos complicados, sino hablaba a la gente de la vida de cada día. Y las parábolas son eso, son ejemplos tomados de la vida que la gente entiende, pero que dan oportunidad también para pensar en algo más. Una parábola sugiere algo y crea en la persona, según el oyente y según sus circunstancias, reacciones diferentes. Y por eso les digo que cuando San Mateo pues también nos transmite una explicación de la parábola, es una explicación para aquel momento, para aquella comunidad cristiana que nos enseña eso. Una parábola debe aplicarse también a la vida, pero primero hemos de fijarnos en qué es lo que dice la parábola y qué me dice a mí, que es el que escucha esa palabra de Jesús en este momento de mi historia personal. Así pues, la parábola del trigo y la cizaña se refiere principalmente a la problemática del bien y del mal que están juntos en el mundo y que a lo largo de la historia la humanidad ha tratado de explicarse de dónde viene el mal, por qué existe el mal. Y hay quienes incluso se preguntan, ¿y por qué Dios permite el mal? ¿O por qué Dios no hace nada ante el mal? ¿Es que no puede? ¿Es que no es todopoderoso? El mal siempre ha hecho un interrogante a los seres humanos, a los filósofos y en particular a la gente que cree en Dios. Porque dice,
¿Cómo es esto compatible con nuestra fe y con el Dios en el que creemos? Y por eso la parábola del trigo y la cizaña nos remite a esa dificultad. Primero nos ayuda a constatar que así como en los campos, así como en cualquier lugar donde se siembra algo, siempre hay trigo o siempre hay el maíz o siempre hay el frijol, a la vez que hay malas hierbas, otras hierbas que crecen allí. Algunas sirven porque algunas son incluso medicinales, pero otras hacen daño, tienen raíces fuertes, hacen daño a las otras raíces de las plantas que nos van a servir. Y podemos decir que eso está como inscrito en la naturaleza. En la naturaleza ha habido desde sus inicios lo que se llama en la ciencia la evolución de las especies. Y las especies luchan para sobrevivir y van sobreviviendo a lo largo de la historia las especies más fuertes. Eso es lo que nos dice la ciencia, que ha investigado pues el desarrollo de las plantas, de los animales y de la misma humanidad a lo largo de miles, de cientos de miles de años que tiene el proceso de crecimiento de todo el mundo creado. Hay una lucha por la sobrevivencia y eso ha siempre prevalecido. El más fuerte prevalece y a veces, de hecho, las malas hierbas u otras hierbas no útiles para la alimentación o eso, han prevalecido y han arruinado cosechas. Y todavía sucede eso. Y eso es algo, podemos decir, natural. No es que uno deba decir en primer lugar, eso viene del diablo. Ustedes me dirán, pero ahí está la explicación. Era la explicación que se daba antiguamente también. El mal, pues ¿de dónde viene? Viene de el maligno, del diablo que sembró esa cizaña, y así lo dice la misma palabra de Dios. Sin embargo, cuando lo vemos frente a nuestra mentalidad de hoy, que decimos, bueno, pues hay cosas que no hay que atribuir directamente al maligno, al demonio, sino que son parte de la naturaleza. La naturaleza lucha, las especies luchan por la sobrevivencia y así los animales a veces también destruyen a otra especie, o hay animales que son depredadores y entonces acaban con otra especie. A veces eso sirve para mantener el equilibrio, para que una especie no se reproduzca de manera muy exagerada y pues aquello arruine el equilibrio de la naturaleza. Los pájaros se comen a los pequeños insectos, los animales roedores se comen a otros, los animales depredadores también buscan presas animales. Los animales comen las hierbas y las plantas. Las cabras, si usted las deja libres, le van a comer la cosecha y el maíz porque lo que les importa es sobrevivir. Esa es una ley de la naturaleza. Dios ha creado así las cosas porque están sujetas a un desarrollo y a un progreso. Eso pues, en primer lugar, es lo que nos enseña la parábola del trigo y la cizaña. Hay cosas que están en la naturaleza, están en los seres vivos, esa lucha por la sobrevivencia que está dentro de la naturaleza y no hay que decir, bueno, eso es malo. Es mala la mala hierba porque no nos ayuda, pero por otra parte es simplemente una hierba que está buscando sobrevivir y que entonces se come a otra hierba. Ven ustedes, es otro modo de ver también esa situación de por qué lo que a nosotros nos parece mal, pues simplemente no es que sea malo, es que aunque haga daño, está sobreviviendo, está respondiendo a una ley de la naturaleza. Bien, cuando vamos al ser humano la cosa puede complicarse un poco. ¿Por qué?
Porque pues el ser humano, por una parte, está también sujeto a esa ley de la naturaleza y de la sobrevivencia. Pero el ser humano ha descubierto que su vida no es solo sobrevivir por encima de los demás y de otras especies, sino su finalidad también es la solidaridad, el encuentro con los otros, podemos decir, la armonía con otras especies, sin necesidad simplemente de sobrevivir y de destruir a otras especies. El ser humano comenzó con esa misma dinámica. Las sociedades más primitivas de seres humanos, pues, estaban en lucha, en pleito, y mataban a otros seres humanos simplemente porque tenían que sobrevivir. Era la ley de la naturaleza. Poco a poco el ser humano fue entendiendo, también con la ayuda de su propia evolución y de los valores hermosos y buenos que Dios puso también en el ser humano, fue descubriendo que su finalidad no era simplemente la sobrevivencia sobre otras especies, sino que tenía otra finalidad. Y eso es muy interesante. Aún en nuestros días nosotros vemos como el ser humano, con tal de sobrevivir, pero no solo de sobrevivir, sino de acumular y de vivir de una manera holgada y riquísima, destruye la naturaleza de manera irracional. Eso no está bien. El ser humano ha de saber guardar el equilibrio de la naturaleza y ha de saber que vive en relación con todo lo demás. Con respecto a todo el mundo está llamado a vivir en armonía. En primer lugar, con los otros seres humanos, con otras razas, culturas, lenguas y naciones. Pero el ser humano está llamado también a vivir en armonía con el mundo creado, con las plantas y los animales, con la madre tierra, con los minerales. ¿Por qué? Porque es parte de todo este mundo y está llamado a guardar el equilibrio, a mantener el equilibrio. En eso se diferencia del mundo animal y del mundo vegetal, en los que prevalece la ley del más fuerte, la ley de la sobrevivencia, la ley de la evolución. A veces nosotros también podemos dejarnos llevar por esa ley de la sobrevivencia por encima de los otros. Y entonces matar, destruir, aprovechar, explotar a los otros y también a la naturaleza, ya con un afán no solo de sobrevivencia, sino con un afán de ser más fuerte y ser más poderoso que los otros. Es por eso también que es importante reflexionar el origen de este mal, pues como algo que implica un desequilibrio en las mismas leyes de la naturaleza que Dios ha puesto. Una cosa muy clara, pues, que nos está enseñando esta parábola del trigo y la cizaña, es que esta presencia de lo que nosotros llamamos bien y mal, está en la naturaleza y está en nuestros corazones también, y es parte de la creación. La creación no es un sistema, podemos decir, perfecto. Perfecto es solo Dios, el Creador. Pero la creación es también un sistema imperfecto, un sistema en evolución, un sistema porque todo está relacionado, pero en el que también nosotros tenemos la misión de guardar el equilibrio, la misión de mantener estable este equilibrio que Dios ha querido. Es nuestra tarea. Dios no ha creado un juguete perfecto con el cual Él juega, por decir así, y entonces todo lo hace funcionar bien. Él. No, Él ha creado algo y esta creación, por la propia naturaleza de lo que es creado, es imperfecto. Está sujeto a desarrollarse, está sujeto a mejorar. Y ahí es donde nosotros encontramos cosas que están mal, que
que rompen el equilibrio, ya sea porque obedecen simplemente a la ley del más fuerte, a la ley de la evolución de las especies, o ya sea también por maldad, eso sí, en el ser humano, que se deja llevar por el ideal del acaparamiento, por el ideal del poder sobre los demás, en vez de dejarse llevar por el ideal que ha puesto Dios en su corazón también, de buscar el bien común, de buscar el equilibrio con los seres humanos y con el mundo creado. Es muy importante pensar también no solo entonces en estas hierbas que fastidian o en las especies que fastidian, sino es necesario también pensar en lo hermoso y bueno que hay en el corazón del ser humano. Dios ha sembrado en nuestro corazón el bien. Eso decían las parábolas de hace 8 días. Lo que Dios siembra es siempre bueno. Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones tiende siempre al crecimiento y al bien, y no hacia el mal. Pero también en nuestros corazones hay esa tendencia a dominar, a destruir, al egoísmo. Eso también está presente en el corazón del ser humano porque somos criaturas. Y eso nos da la oportunidad de reconocer que no somos perfectos. En primer lugar, somos criaturas. Perfecto es solo Dios. Bueno totalmente es solo Dios. Y eso nos da la oportunidad de pensar que tenemos una responsabilidad para ser co-creadores, para ser colaboradores de Dios en una evolución más correcta de nuestras sociedades humanas y también de nuestra relación con el mundo, con la tierra, con los animales, con el mundo mineral, etcétera, etcétera. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña pues principalmente en esta línea. Y vamos a centrarnos en lo que nos dice la parábola de Jesús como tal. A eso hay que buscarle una explicación. Yo estoy dando ahora una explicación. Así como San Mateo la dio a aquella primera comunidad cristiana y les dijo, no, hay que esperar hasta el fin de los tiempos para distinguir esto y aquello. Esa era la inquietud de aquel momento. Y hoy pues puede ser que tengamos otros interrogantes frente al bien y el mal, frente a la presencia del mal en la humanidad, en la iglesia, en la religión. También existe el mal en todas partes, en la familia y sobre todo en el corazón del ser humano, en donde hay a veces una lucha entre estas tendencias de nuestra propia naturaleza, porque somos seres humanos, creados, criaturas imperfectas, y por otra parte porque somos hijos de Dios y somos una tierra en la que Dios ha sembrado semillas buenas, la vida, el deseo de la perfección y de la comunión y de la armonía con los demás. Una parábola, por lo tanto, muy hermosa, que nos habla también de esperar y de tener paciencia. A veces uno se impacienta frente a la presencia de lo que le molesta. Y no le estoy llamando el mal, sino estoy llamándole de lo que le molesta en la propia vida. Y se vuelve impaciente con los demás, con los errores, con las limitaciones de los demás. Y no ve incluso sus propias limitaciones, solo ve las de los otros. Y se vuelve impaciente. Y entonces juzga, hace daño, condena, excluye a aquel que nos parece molesto. La parábola del trigo y la cizaña, en la cual hay una invitación a esperar hasta la siega, hasta la cosecha final, pues es también una invitación muy fuerte de Jesús a la paciencia, pero no solamente a una paciencia que va a tolerar, pues esto está mal, no, una paciencia que va tratando de lograr la armonía sin destruir. Desafortunadamente, a lo largo de nuestra historia personal no siempre hemos tenido esa paciencia.
Desafortunadamente, nuestra misma iglesia a lo largo de 21 siglos de historia no siempre ha tenido esa paciencia y muchas veces ha condenado a otros que no estaban de acuerdo con su doctrina o con su modo de ver las cosas en un momento de la historia. Ha condenado, y hay casos muy tristes de la historia de la iglesia, como también en la historia de la religión judía y en la historia de otras religiones, cuando nos volvemos intolerantes, cuando nos volvemos jueces de los demás, que condenamos y excluimos a los demás. Esta enseñanza de Jesús es para decirnos, mire, hay algo que molesta, pero también al fin y al cabo tendrá su función para hacernos pensar, para mejorar, y hay que tener paciencia. Así pues son las enseñanzas de esta pequeña parábola de Jesús, unas pocas palabras que dijo él, pero que seguramente hicieron pensar a mucha gente en aquel primer momento, que han hecho pensar a mucha gente a lo largo de la historia y que hoy nos hacen pensar también a nosotros y nos cuestionan y nos ayudan a avanzar con paciencia en el camino de la vida. La paciencia es también una virtud cristiana. Yo siempre pienso en Santa Teresa de Jesús, en aquel bonito poema, nada te turbe, nada te espanta, porque también dice, la paciencia todo lo alcanza. Ser pacientes con los otros, ser pacientes con la naturaleza, ser pacientes y no querer imponer a veces. Queriendo hacer bien, se hace daño, se destruye, se excluye, se pierde el equilibrio. No hay duda, pues, que es una parábola muy bella que va a uno de los puntos y de los interrogantes que se hacen los cristianos y que se hacen los seres humanos durante toda la vida. ¿De dónde viene el bien? ¿De dónde viene el mal? Ojalá que esta reflexión les ayude a ustedes también a ver de nuevo este texto, a pensarlo y a orar con él en la presencia del Señor. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.